Hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado La iglesia aún no es el cielo. El título es sugestivo porque, puede sugerir muchas cosas. La iglesia aún no es el cielo. Y me he puesto a reflexionar porque de repente los que estamos ya dentro de la iglesia, más de algunos se pudieran constituir o considerar como que Pedro les delegó las llaves de la entrada y de la salida, ¿verdad? Porque puede ser que algunos dentro de la iglesia, y se nota más que todo en los ámbitos muy religiosos y legalistas, en que como que son ellos, como que son algunos hermanos, como que son algunos líderes, como que son algunas doctrinas, que son las que determinan quiénes entran, quiénes pueden estar y quiénes deberían de irse. Pero hay que recordarnos a todos que la iglesia aún no es el cielo. Y que si bien es cierto, estamos por la gracia del Señor en la familia del Señor, todavía no es el cielo. Diga conmigo, la iglesia aún no es el Señor, aún no es el cielo. Y los de afuera, los que no están dentro de las congregaciones, podrían pensar igual, que la iglesia como que ya es el cielo. Y que ahí saber quiénes van, que yo mejor no voy ahí porque si entro voy a prender fuego ahí, ¿verdad? Y la gran sorpresa es que cuando se atreven a venir a la iglesia, no miran mucha gente muy diferente que ellos. Miran que la gente que hay dentro de la iglesia no son ángeles, no tienen alas, sino que más bien algunos todavía tienen cachitos. Porque la iglesia todavía no es el cielo. Si bien es cierto, la iglesia aún no es el cielo, es una gran puerta para el cielo. La iglesia aún no es el cielo, pero es un lugar de encuentro. Es un lugar de restauración y es un lugar de gobierno. Entonces, para poder sustentar bíblicamente, vamos a ir a Marcos 1, 21 al 28. Exacto. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bien, cuando uno lee la Biblia, entre otras cosas, lo que tiene que hacer inmediatamente es preguntarle al texto de quién está hablando. En este texto podemos ver que está hablando de Jesús y de otras personas que ahí menciona. Le tiene uno que preguntar también al texto dónde estaban, cuál es el contexto geográfico. Y dice que estaban en Capernaum. Capernaum era una ciudad que estaba a la orilla del mar de Galilea. Aprendimos el miércoles que el mar de Galilea no es un mar, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan qué es el mar de Galilea? Es un lago, es un gran lago. Y que aunque se diga mar, no es de agua salada, sino que es de agua dulce. Pero en ese tiempo, la gente cuando miraba una gran extensión de agua, le decía mar, ¿verdad? No había todavía la distinción como hoy tenemos al estudiar geografía. Estaban entonces allí, ubicados en Capernaum. No era la ciudad natal de Jesús. ¿En qué ciudad o en qué aldea nació Jesús? En Belén de Judá, en el sur de Palestina.
Porque si pudiéramos hacer un mapa mental de lo que es Palestina, es decir, la tierra de Israel, pero en el tiempo de Jesús, está el norte, el centro y el sur. En la parte sur de ese mapa encontramos Judea, que ahí en algún tiempo, ahí se establecieron las tribus de Judá y otra más. Y allí era donde estaba la ciudad de Jerusalén, ahí al sur. Para el tiempo en que llegó Jesús ya no estaba distribuida la tierra en 12 tribus, solo estaba en 3 regiones. La del norte se llamaba Galilea, la del centro era Samaria y la del sur de ese mapa era Judea. Pues ahí en Belén de Judá nació Jesús. Pero ahora lo vemos después de 30 años iniciando su ministerio en el norte, en la ciudad de Capernaum. Recuerden ustedes que cuando salieron huyendo se fueron a Egipto y José y sus padres no regresaron al mismo lugar, sino se ubicaron allá en Galilea, en Nazaret. Allí fue donde creció Jesús, por eso le llamaban el Nazareno. Pero cuando inició su ministerio, él se ubicó en Capernaum, una ciudad en la cual estableció la base de su ministerio. Ahí cada día sábado, ya nos estamos poniendo un contexto geográfico, histórico, cultural, religioso. Dice que cada día sábado, cada día de reposo, iba a la sinagoga como era su costumbre y allí enseñaba la palabra. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en ese contexto? En ese contexto podemos encontrar muchas personas que llegan el día sábado a tener su devoción como culto público. Diferentes tipos de personas y líderes se encontraban en ese lugar y había también necesidad. Igual como la iglesia del día de hoy, y eso nos lleva al primer punto. El primer punto de esta enseñanza es que la iglesia aún no es el cielo, pero es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro con el cielo. Es un punto de encuentro con el Espíritu Santo. Es un punto de encuentro con otras personas que creen como nosotros y llegamos al mismo lugar. Es un punto de encuentro con las necesidades. Pero es un punto de encuentro también con problemas. Es un punto de encuentro con posibilidades y milagros. La iglesia aún no es el cielo, pero es un punto de encuentro, un lugar de encuentro con bendiciones, posibilidades y milagros. Al venir a la iglesia, nosotros vamos a tener una conexión espiritual, vamos a tener una experiencia divina. Al cantar, al adorar y al unirnos juntos, aquí estamos dando un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos creen en Jesucristo como Señor y Salvador? Levanten su mano. Entonces es un testimonio público que estamos viendo aquí nosotros, que están viendo los vecinos, porque no crean, hay cámaras por ahí que nos están viendo, ¿verdad? Pero también nos están viendo los espíritus inmundos y están viendo los ángeles. Nosotros tenemos muchos testigos alrededor de lo que hacemos cuando nos reunimos. Entonces, en primer lugar, la iglesia no es aún el cielo, pero es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro geográficamente como Jesús lo tenía ya establecido en Capernaum. Nosotros también cuando decimos vamos a la iglesia, vamos a reunirnos con la congregación, ya sabemos que venimos al Training Center, en la segunda entrada a San Cristóbal el Bajo, en la salida de Antigua Guatemala. Ahí está nuestra iglesia, ahí nos congregamos, ahí nos unimos como familia y también nos unimos con el cielo y expectantes de recibir los milagros y las bendiciones. Es una oportunidad para aprender de la palabra, para crecer en la fe, para crecer en la doctrina. Es una oportunidad para que el pueblo, los líderes, Jesús estén presentes. Allí en Capernaum estaban ellos presentes, pero también había gente con necesidad, como en la iglesia, también entre nosotros hay gente con necesidad. Vienen gente con problemas en su mente, en su corazón, con dificultades económicas, con problemas familiares, con problemas de salud. Y en el caso en el que se encuentra Jesús en Capernaum, en esa sinagoga, había entre ellos, entre la congregación,
líderes, estaba el Señor Jesús, estaban hermanos de la congregación, pero había, dice, endemoniados. Había gente con problemas espirituales. Y de igual manera la iglesia, mis amados hermanos, no es el cielo. La iglesia, por eso es que es un grupo de personas no perfectas, pero sí que queremos ser correctas. Estamos en un lugar donde ciertamente aún no estamos ya para graduarnos de la quinta esencia de la divinidad, ¿verdad? Pero sí estamos santificándonos cada día, buscando al Señor, siendo transformados por el Espíritu Santo y su palabra. Pero la iglesia todavía es un lugar con necesidad. Y Jesús se encuentra ahí con toda ese escenario. Es un lugar donde se encuentra la posibilidad y la necesidad. Un lugar donde encontramos las cosas, podríamos encontrar las cosas más grotescas y duras de la vida y las cosas más sublimes del cielo. Porque que una persona tenga un espíritu inmundo, que una persona esté siendo oprimida, afectada por un demonio, no es cosa sencilla, no es cosa bonita. No es lo mismo venir con la preocupación de que no sabe qué hacer para el gasto de mañana, que un demonio le esté afectando su vida. No es lo mismo que usted tenga una diferencia con alguna persona porque se malvieron al entrar, que tener una posesión demoníaca. No es lo mismo tener una falta de conocimiento porque no estudió algo, porque no sabe alguna cosa y tiene esa falta de destreza, que tener un demonio que lo obliga, que lo inclina a hacer ciertas cosas y pecados que usted dice, pues es que hago lo que no quiero hacer, paro haciendo y diciendo y pensando lo que no quiero hacer y vengo a la iglesia pero todavía me siento mal. O sea, hay situaciones en la vida que son influidas por los demonios. Pastor, entonces los cristianos pueden tener demonio, ¿sí? Esta producción es posible gracias a tu contribución económica, haciendo una transferencia o depósito a las cuentas número 3148-031542 de Banco Ban Rural y 220-000650-2 de Banco Industrial, a nombre de Rey de las Naciones, número 3148-031542 de Banco Ban Rural y 220-000650-2 de Banco Industrial, a nombre de Rey de las Naciones. El diplomado más allá del éxito me ayudó a tener más decisión y a poderme desenvolver más. Nos abre nuestra mente, estamos muy encerrados en nuestros pensamientos. Hay que aprender a saber escuchar a los demás, saber cómo entenderlos. Son herramientas esenciales para nosotros. Tengo más determinación a hacer las cosas y tengo más iniciativa. Ya tomamos nuevas ideas, nuevos rumbos y nuevas acciones también. Saber que ellos iban creciendo poco a poco, entonces yo entendía que yo también podía hacerlo. Uno puede conquistar solo aquello que contempla. Uno puede conquistar a una patoja cuando está uno soltero y la puede conquistar solo si le habla, pues, ¿verdad? Uno puede conquistar un mejor puesto de trabajo si se esfuerza en el que está y lo pide y lo solicita y aplica. Uno puede conquistar muchas otras cosas en la vida si lo contempla, si lo domina y si se llena de ese fuego para poder estar en lugares inesperados, para poder estar con gente que no está acostumbrado, para poder hacer cosas que antes no hacía. Noé se puso a hacer un arca siendo él quizás un agricultor. No dice la profesión que tenía Noé antes que Dios le llamara, pero seguramente nunca había hecho un barco y le tocó que hacer una gigantesca arca. La pasión, la visión siempre nos va a hacer cosas, nos va a llevar a hacer cosas que antes no hacíamos, a pensar de una manera como no estamos acostumbrados, a estar entre gente que antes decíamos, con esa gente no me junto, con ellos no me meto, con ellos no estoy acostumbrado a estar. Sin embargo, nosotros cuando queremos algo,
empezamos a verlo aún antes de que sean obvias a los demás. Una visión, una pasión es ver algo antes de que sea obvio a los demás. Es decir, antes de que los demás lo vean. Por eso que no pueden decir eso no lo creo. Por eso que no pueden decir eso no lo vas a lograr. Pero hermanos amados, para el que cree, todo es posible. Karl Barth decía que la predicación debe tener un lugar en el mundo real y confrontar los problemas reales. No nos podemos callar. Barth defendió que la predicación cristiana debe ser relevante para el contexto en el que vivimos. Abogó por la importancia de abordar los problemas reales que enfrenta la sociedad y aplicar los principios bíblicos para promover justicia y transformación social. Hoy más que nunca debemos ser fieles a nuestros principios y valores, a defender la vida y la justicia. Debemos defender nuestra libertad de poder comunicar el evangelio con confianza, con libertad en todo lugar. Quiero invitarte para que el próximo jueves a las 8 de la noche me acompañes en Simples Inmortales. Un espacio en el cual descubrimos más de la palabra de Dios y de la vida de aquellos que la conocen, que la practican y que la predican. Un espacio en el cual nosotros vamos a discutir los principios de la palabra que hoy más que nunca se hacen necesarios, no solo sepamos bien, sino compartamos bien. Te espero en YouTube a las 8 de la noche en Simples Inmortales. Descubre más de la palabra de Dios y de la vida de personas que la viven y la predican. Sintoniza Simples Inmortales todos los martes a las 8 de la noche en Canal Conectados con Dios. Pero si no vive ya el Espíritu Santo ahí, pues ya vive Cristo en el corazón. Sí, pero hay que recordar que nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza espiritual, una naturaleza redimida, una nueva naturaleza, un nuevo hombre que quiere buscar a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, pero también en nosotros hay una vieja naturaleza. Una vieja naturaleza que está acostumbrada a los pecados, a desobedecer, a rebelarse, a no creer en la palabra, y que es el lugar donde se asientan las influencias de los demonios. Que primero pueden ser sugerencias, tentaciones, que pueden ser de alguna manera invitaciones, y que usted resiste, y que usted entonces levanta su nueva naturaleza y dice no. Pero hay ciertas tentaciones, ciertas influencias, ciertas invitaciones a las cuales no dice no, sino que camina de acuerdo a lo que le indica, no el Espíritu Santo, sino lo que le indica el espíritu del mal. Y mientras más se le da espacio a ese tipo de mal, más tiene dominio el espíritu inmundo, el espíritu del diablo, que el espíritu de Dios. De tal manera que su carácter ya es indomable. De tal manera que puede caer en cosas inmorales, puede hacer cosas en contra de la ley, puede hacer cosas en contra de los más queridos. Y lo más importante es que puede hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. No es solamente una cuestión psicológica, no es solamente una cuestión cultural, no es solamente una cuestión de debilidad, de carácter. Muchas veces es la influencia de un espíritu inmundo. Pero entonces la iglesia, mis amados hermanos, no es el cielo aún. Pero es un lugar de encuentro con el cielo para poder ser libres de la tierra y de todo lo que domina en la tierra. Porque en este mundo, el príncipe de este mundo, el que gobierna la situación espiritual de este mundo es Satanás. Por supuesto que aquí en la iglesia nos portamos bien, supuestamente, porque hasta dentro de la iglesia a veces hay cosas que no son correctas. Porque la iglesia no es el cielo aún. Pero sí debiéramos de ser conscientes que tenemos el encuentro con el Señor para poder ser libres y no salir de aquí igual. Porque ¿será que nos comportamos allá afuera de la misma manera como nos comportamos aquí? ¿Será que saludamos y sonreímos a todos de la misma forma como lo hacemos aquí, allá en el trabajo? ¿O adoramos a Dios aquí en medio de la alabanza y hacemos eso igual cuando en medio de la tribulación allá en el trabajo, en el negocio, están las presiones sobre nosotros? Entonces la iglesia, si bien es cierto, aún no es el cielo porque está llena de necesidades y de gente con problemas, al punto en el que estaba Jesús ahí presente. ¿Cómo es posible que el diablo pudiera estar ahí presente también?
Lo que sucede es que la iglesia aún no es el cielo. Cuando estemos en el cielo, ahí ya no va a haber mal, ahí ya no va a haber dolor, ahí no va a haber pecado, ahí no va a estar el diablo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, estamos en una guerra. Y dice la Escritura que es una guerra entre el bien y el mal, una guerra entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, entre las obras del Espíritu y las obras de la carne. Ese es el encuentro. Ese es el lugar donde se encuentra. Ese es el lugar donde nos encontramos. Ese es un lugar que se llama iglesia. Es un lugar de encuentro con muchas posibilidades, pero encuentro también con muchas realidades. Y lo digo no en el afán de condenar a nadie. Lo digo no en el afán de menospreciar a ninguno, mucho menos de constituirme en juez. Porque yo mismo estoy aquí y no soy perfecto. Yo solamente soy un instrumento para poder compartir la palabra que Dios quiere que oigamos todos. Y es una realidad en la cual vivimos para que nosotros no nos sintamos como que somos ciudadanos de otra categoría, o que somos mejores que alguien más, o como que aquí solo angelitos hay, o como que aquí nadie tiene una necesidad, porque puede llegar al punto en el que a pensar de esa manera nos haga insensibles a la necesidad de los demás, a la realidad de los otros, y a pensar que nosotros ya no tenemos necesidad de algo. Y de repente ese mismo orgullo, esa misma soberbia es un demonio. Entonces, ¿qué hacer para resolver eso? Si la iglesia no es muy diferente que la casa, si la iglesia no es muy diferente de la sociedad. Bueno, sí es diferente, porque la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo tiene una visión distinta, tiene posibilidades, tiene los recursos, tiene la palabra, tiene la forma de salir en lo que lo tiene amarrado el mundo y las costumbres y las fuerzas demoníacas. Si nosotros pensamos que solamente por ser miembros de la iglesia ya estamos en el cielo, es el peor error que podemos nosotros tener. Pastor, entonces yo debo hacer obras para ganármelo. No, porque la obra que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario es suficiente. Si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, hemos sido perdonados. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Y no tengo que hacer nada, pero sí tengo que pensar en esta realidad. Todavía estoy en este mundo. Todavía estamos acá. Y por eso Jesús, cuando oró al Padre, dijo: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Porque una realidad que se da en esta esfera donde todavía estamos es que hay alguien que se ha confabulado y que se ha comprometido y que tiene metido en su corazón que a usted no le vaya bien, que a usted le vaya mal. Si bien es cierto, no puede lograr que usted pierda su salvación, sí puede lograr que pierda la fe, que pierda la paz, que pierda la salud, que pierda la buena relación con las personas, que pierda su entusiasmo. Si bien es cierto, el diablo no le puede arrebatar lo que solo Dios le ha dado, que es su salvación. Sí le puede quitar momentos de alegría, momentos de libertad, momentos de bendición en lo que usted llega a la presencia de Dios. Por eso Jesús lo que ofrece es que en esta vida nosotros, si confiamos en Él y caminamos con Él y esperamos en Él, vamos a tener una vida, esa vida que Él nos ha dado, en abundancia. Entonces la iglesia es un encuentro de posibilidades en medio de un mundo de realidades. ¿Cuántos de aquí necesitamos más de Dios? ¿Cuántos de aquí no somos perfectos? Entonces, con eso en mente, veamos alrededor y veamos que los demás son iguales que nosotros. Son iguales que nosotros, tan necesitados como nosotros. Lo que pasa es que ellos necesitan una cosa y nosotros necesitamos otra cosa, pero todos tenemos necesidades. Pero para eso está la iglesia. Número 2, la iglesia es un lugar de restauración. No nos podemos quedar, digamos, conformes con decir que la iglesia no es el cielo. Entonces sigamos como estamos, pues. Entonces conformémonos como está la cosa. Entonces resignémonos a vivir hasta donde podemos vivir nuestra religión
Y acostumbrémonos solo a ir el fin de semana, a oír lo mismo y a seguir comportándonos como siempre hemos sido. O podemos cambiar el chip y decir, es que desde que me encontró Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces podemos decir, si bien es cierto, la iglesia no es aún el cielo, pero yo sí estoy teniendo experiencias celestiales en el cielo que están transformando mis realidades en la tierra. Por medio de la oración, por medio de la alabanza, porque no es cantar solo por cantar. Imagínese usted que si usted viniera aquí a la iglesia porque tenemos el mejor sonido de la ciudad y aquí truena todo ponche, es que ahí sí se siente la presencia de Dios. No, lo que siente no es el Espíritu Santo, son los bajos aquí que le suenan aquí abajo. Pum, 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 pum. Usted siente, no, eso no es la presencia de Dios. La presencia de Dios se siente en los silencios. Se siente sin necesidad de un estímulo emocional o físico. Pronto tendremos sonido, pues, pero eso no debe ser la clave para que usted diga, aquí está la presencia de Dios, sino que donde realmente se puede testificar que está la presencia de Dios es cuando no solamente sentimos la emoción que fuimos tocados por Él, sino que salimos con una visión distinta, con una manera de pensar diferente y con una fuerza para hacer las cosas que antes no nos atrevíamos a hacer y empezar a cambiar, empezar a ser transformados. Si nosotros somos transformados, si nuestra manera de pensar es cambiada, si nuestra manera de actuar es reformada y si nuestra vivencia con Dios nos transforma, entonces Dios está en ese lugar. Entonces yo sí tengo un encuentro con Dios en ese lugar. Nadie se debe sentir como que debe vestirse de alguna manera o comportarse de alguna forma para ser parte del reino. Aquí lo único que tiene que hacer usted es venir y dejarse querer. En la iglesia, nosotros, si bien es cierto, no es el cielo, nos hablan cosas del cielo. Que la doctrina son lineamientos para la vida, son consejos para la vida, son reglas para que apliquemos en nuestra vida diaria y de esa manera honrar a Dios y vivir bien con los demás. La doctrina es el cúmulo de creencias en las que debe estar basada nuestra fe. En medio de la enseñanza de Jesús empieza a manifestarse el demonio, saber ni de qué manera. Porque cuando uno lee la Biblia, uno no debe decir qué es lo que siente, porque la gente puede sentir muchas cosas y luego se la mete al texto. Uno debe prestar atención en qué dice el texto. ¿Qué es lo que yo debo hacer para no seguir bajo la influencia en mi mente, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis sentimientos, en mi salud, en mis finanzas, en mi relación matrimonial, en mi familia, siendo afectado por esas cosas? Ese es el punto. Lo más importante no es ponernos a diagnosticar el estado de los hermanos. Aquí la iglesia no está llamada a hacer un diagnóstico de la situación espiritual de las hermanas. Ay, es que porque cómo camina, y yo creo que lo que tiene. Dios no nos llamó a eso. El Señor lo que nos llamó es a restaurar, a liberar. No nos detengamos en ver qué es lo que está pasando, por qué lo hicieron, sino que prestemos atención en lo que Dios quiere hacer ahorita y en lo que Dios va a hacer con su poder para el futuro de nuestra vida y de la vida de los demás. Porque el diablo está empeñado en no dejar a la gente y va a hacer lo que sea preciso para agarrarse aún con violencia de las personas que afecta, de las situaciones que tiene. No va a ser fácil. Cuando la lucha se ponga así, mi hermano, mi hermana, no tenga miedo. Cuando la lucha se ponga de esa manera, no tenga temor, porque el que comenzó la buena obra en usted no la va a dejar a medias, la va a perfeccionar. Cuando el diablo no quiera hacer caso de irse, cuando pretenda que todavía es dueño de su vida, cuando quiera hacerle creer que usted le pertenece, saque la escritura, recordándole a Satanás quién murió en la cruz del Calvario y que desde ese día usted es de Dios. El Señor nos da una visión de victoria definitiva. Cuando venimos a Cristo, podemos vernos, podemos ver a los demás y podemos ver la vida en victoria.